Buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy continuamos con una nueva cápsula de temáticas contemporáneas, importantes, ¿cierto?, que están ocurriendo en nuestro país, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver lo que es una zona de sacrificio, ¿ya? Esta es una nueva cápsula para la cátedra de lectivo de participación y argumentación en democracia. El objetivo de hoy va a ser analizar casos de importancia nacional. Como estábamos continuando con eso, zonas de sacrificio. Ya hoy vamos a ver lo que es una zona de sacrificio principalmente. Aquí tenemos una imagen representativa de lo que podría ser una zona de sacrificio. Quiero que ustedes la vean y piensen. Creo que la vean y piensen. ¿Qué podría ser una zona de sacrificio viendo esta imagen? Me imagino que ya deben tener cierto su idea dentro de su cabeza sobre qué es una zona de sacrificio, ¿ya? Ahora lo vamos a explicar. La zona de sacrificio, o mejor dicho, el término de zona de sacrificio, ha sido acuñado para reflejar todos aquellos lugares que concentran una gran y alta cantidad de industrias que son contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades que son más pobres o vulnerables. Ojo ahí, ¿cierto? Siempre afectan a las comunidades que son pobres o vulnerables. Ya estas zonas, ¿cierto?, que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes, son zonas, ¿cierto?, que se ubican en comunidades pobres o vulnerables. Por eso se dice que cuando hablamos de zona de sacrificio es igual a hablar de discriminación, ¿ya? Y no se trata solamente de un mero problema ambiental, sino que también de una abierta discriminación contra todas aquellas personas que tienen que soportar estos altos niveles de contaminación que son desproporcionados y mucho mayores que el resto del país, ¿ya? Solo por el hecho de vivir en estos lugares. Imagínense, es como que yo viviese en Quintero, Puchuncaví, que solamente por vivir ahí, ¿cierto? Por ser una región o una persona que tiene pocos recursos, voy a tener que estar todos los días, ¿cierto?, exponiéndome a zonas con desechos industriales que son muy, pero muy contaminantes, ¿ya? Ser más pobre y tener menos redes de influencia. Esto quiere decir que porque ellos son pobres, porque tienen menos redes de poder, cierta influencia política, a ellos, cierto, se les está asignando prácticamente vivir en esta zona que es una verdadera zona de sacrificio, ya porque hay altos porcentajes de lo que es la contaminación y que eso va a influir sí o sí en la calidad de vida y también, ojo con esto, con la biología, con futuras enfermedades que van a desarrollar las personas. Aquí podemos ver lo que es cierto Coronel y Huasco, pueden ver la imagen de la izquierda, la gente, cierto, en el sur de Chile, en la zona de Coronel, movilizándose porque, cierto, está molesta, está totalmente, cierto, enojada con esta zona de sacrificio que hay en Coronel y pueden ver ya la contaminación que hay en el sector de Huasco, en el sector derecho. Es increíble, imagínense la gente que tiene que vivir en esos sectores, a lo que están expuestos día a día, niños, gente de tercera edad, Dios mío, increíble, increíble. Aquí tenemos otra imagen representativa de lo que es una zona de sacrificio como Tocopilla en el sector izquierdo. Miren la cantidad de contaminación. ¿Ya? Y también tenemos lo que es Mejillones, donde se ha volteado mucho, pero mucho carbón y petróleo. Ustedes pueden ver la calidad del agua, que es realmente insalubre. Imagínense el ecosistema natural que se supone que vivía ahí. Ya no debe existir nada por la cantidad de toxinas y desechos industriales. Uf, mientras estoy hablando me da una pena terrible. ¿Ya? Aquí tenemos también, ¿cierto?, que estas zonas, ¿cierto?, donde son pobres, donde no tienen influencia política, no tienen estas redes políticas, ¿cierto?, no tienen esta gran cantidad de recursos, más que nada tienen un común denominador que son, ¿cierto?, zonas que son pobres, como les decía, ¿cierto? No tienen influencia política y al mismo tiempo, ¿cierto?, están expuestas a una gran cantidad de desechos industriales contaminantes. Estas zonas son las zonas de Ventana, Tocopilla, lo que es Coronel, Huasco, Mejillones, ¿ya? Entre otras localidades que hay en el país. Hay muchos sectores, como por ejemplo Rungue. Yo cuando iba a la universidad tuve que hacer un trabajo histórico sobre lo que es la historia de Rungue y el presente y el futuro, cómo ellos se proyectan a futuro. Y lamentablemente el sector de Rungue
tenía arsénico en el agua. Era un problema muy terrible. Eso es una zona de sacrificio porque están siendo afectados por desechos industriales, ¿ya? Además, ¿cierto? Estas localidades van a estar ubicadas en la costa del país. Imagínense, tienen algo en común, que son zonas pobres, ¿cierto? Y aparte están ubicadas en las costas del país. Y todas ellas van a compartir el hecho de ser zonas altamente industrializadas. Es decir, que están saturadas en plantas de termoeléctricas a carbón, en algunos casos de fundiciones de cobre. Son zonas, ¿cierto?, que están dedicadas a la industrialización del país, en la cual, ¿cierto?, se trabaja especialmente lo que es la minería del cobre y del carbón. ¿Ya? En estas zonas, la gente que vive acá, la población, sus habitantes, han tenido que convivir durante años con la emisión de gases tóxicos y también con metales que tienen el carácter de ser metales pesados durante muchas décadas, soportando, por ende, ¿cierto?, una gran contaminación que es muy, pero muy superior a las de otros lugares costeros donde la condición, ojo, socioeconómica de sus habitantes es mucho más acomodada, es decir, tienen mucho más recursos. Por ende, las ciudades costeras, ¿cierto? Todas estas zonas que son pobres de la costa tienen estas zonas de sacrificio. Las zonas, ¿cierto?, costeras que tienen una mejor condición económica no sufren de este problema. ¿Se fijan cómo es un problema, ¿cierto?, de discriminación? ¿Ya? Para que piensen sobre eso. Aquí tenemos más imágenes representativas, oh Dios mío, de Puchuncaví, ¿cierto? Camino a Puchuncaví es una contaminación que es horrible en lo que es Quintero, Ventana, Puchuncaví, Dios mío, que atroz vivir bajo esa capa de lo que es cierto gases contaminantes. Imagínense la imagen de la derecha, puro carbón que se volteó. Terrible, imagínense el daño al ecosistema que se está viviendo. Aquí tenemos contaminación de zonas urbanas, ya en el sector izquierdo, y también de los distintos ecosistemas, tanto cierto marinos como también pueden ser terrestres, ya no solamente los marinos. Aquí tenemos ciertas imágenes representativas de este gran daño que está viviendo nuestro país, no solamente en el ámbito de la población, sino que también en el ámbito de los ecosistemas. Consecuencias. Obviamente, cierto, este problema trae consecuencias para la población que vive aquí. Ya principalmente los agricultores y los ganaderos han visto que han cambiado los paisajes donde ellos trabajaban y también todas las tierras fértiles donde ellos cultivaban van a dejar de producir y sus animales están muriendo de manera prematura, ¿cierto? No están creciendo como corresponde. Los pescadores artesanales, ellos por su parte, están viendo cambios en los ecosistemas marinos y cómo estos afectan a lo que es la producción del mar, los cuales están totalmente contaminados, como las imágenes que les mostraba, que cae carbón, que cae petróleo, que hay desechos tóxicos, y obviamente como estos productos marinos se van a consumir, ¿cierto?, de manera local, ¿cierto? Es decir, en la misma región donde los sacan, existe una prohibición para su comercialización fuera de la zona, imagínense, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden prohibir? ¿Por qué estos productos están prohibidos fuera de su zona? Porque están muy contaminados, tienen muchos minerales que son pesados, tienen metales pesados que están dentro del cuerpo de lo que son los productos marinos. Entonces la gente tiene que consumir estos animales porque los sacan obviamente del mar y para que no se pierdan los venden ahí en el puerto. Y obviamente, como no los pueden vender a otros sectores, los van a vender barato y la gente, como tiene pocos recursos, va a tener que comprarlos sí o sí para poder alimentarse. Entonces es una cadena terrible de discriminación que existe, ¿cierto?, en estas zonas de sacrificio, lamentablemente, y está produciendo, ¿cierto?, que la gente tenga que comer productos marinos o productos, ¿cierto?, de distinto índole que tienen una gran cantidad de metales pesados. Nuestro cuerpo no está hecho para consumir esos metales. No está hecho para consumir minerales, ¿cierto?, que no le corresponden. Entonces eso genera un daño terrible en lo que es la biología del cuerpo humano. Ya con el tiempo, obviamente, ¿cierto? Todos estos efectos se van a empezar a acumular y se puede estar expuesto, ¿cierto?, a lo que va a ser esta realidad. Nosotros con los años vamos a ir viendo, incluso ya se está viendo los distintos, ¿cierto?, consecuencias que está teniendo. Las personas, ¿cierto?, se están enfermando constantemente. Hoy en día se presenta incluso una alta evidencia de lo que es cáncer hepático, cáncer pulmonar e incluso cáncer de piel. En estas zonas hay mucho, pero mucho cáncer. ¿Ya? Nacimientos con malformaciones incluso de carácter congénito. También tenemos lo que son problemas cognitivos y de aprendizaje en los niños. Se fijan
cómo toda esta contaminación está provocando que exista una gran cantidad de problemas, no solamente ambientales, no solamente en los ecosistemas, sino que también dentro de lo que es la calidad de vida de los seres humanos que viven en este sector. No solamente enfermedades terribles como el cáncer, sino que también malformaciones e incluso problemas cognitivos, es decir, problemas del aprendizaje de los futuros niños de nuestro país. Terrible. Sin contar con los episodios, ¿cierto? Que ocurren muchas veces, hay muchos episodios aquí también de intoxicación que son pero realmente graves. Mucha gente termina intoxicada porque come productos que están, ¿cierto?, con metales y con minerales que no el cuerpo humano no debe, de los cuales el cuerpo humano no debe alimentarse, ¿ya? Muchas veces estos casos de intoxicación, especialmente lo que es el sur de Chile, como Chiloé, que muchas veces ocurre y se ven desastres ambientales en Chiloé, incluso cierto la famosa marea roja, son muy pero muy mediáticos, pero ojo que al mismo tiempo también se olvidan con mucha rapidez. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros, cuántas veces al año no vemos que hay desastres ambientales una y otra vez, constantemente, pero pasan los meses, la semana, y a uno se le olvida y sigue su vida como si nada? Imagínense lo terrible que debe ser para esta gente vivir en estas zonas. Aquí tenemos una imagen de un graffiti, ya, que dice, para que ustedes lo puedan ver, que es más desigual que haya territorios destinados a sacrificar a la gente que lo habita. Se está cuestionando, ¿cierto? Y ponen un hashtag ahí, no más zonas de sacrificio. Y pueden ver, ¿cierto?, imágenes de niños, ¿cierto?, de una silueta de un niño que está prácticamente, ¿cierto?, como muerto. Acá también pueden ver la silueta de un adulto. Entonces, ¿cierto? La población se está manifestando frente a esta situación que es realmente terrible. La gente que está siendo afectada por esto, imagínense tener cáncer, tener tantas enfermedades, tener que comer alimentos con distintos metales, que el cuerpo humano no está hecho para eso. Es realmente complejo, ¿ya? Y por eso se dice que es también algo súper discriminatorio, porque en localidades costeras que tienen, cierto, prácticamente las mismas condiciones geográficas, no se aplican estas grandes industrias, solamente las zonas que son pobres, pero las zonas acomodadas no lo hay, ¿ya? ¿Ustedes han visto una industria así en Viña? No, ¿cierto? ¿Han visto una industria así en lo que es Cachagua? Tampoco, ¿cierto? En sectores que son más adinerados no existen estas industrias, solamente en los sectores más pobres. Por eso se le llama como zona de sacrificio y va de la mano con la discriminación. Aquí yo les doy dos reflexiones, ya para que las piensen en este mismo instante. La número uno es, ¿crees que existe discriminación en las zonas de sacrificio? Les doy 10 segundos para que lo piensen. 10 segundos para que lo piensen. Si existirá o no discriminación en estas zonas. Y la siguiente pregunta, o mi siguiente reflexión es, ¿qué rol crees que debería tomar el Estado ante esta situación? ¿El Estado debiese hacerse cargo o no? ¿Debiese tomar riendas en el asunto? ¿Debiese cancelar las industrias que están acá operando? ¿Qué rol debiese tener el Estado? Les doy a pensar, les doy a pensar. Ya, estamos listos, jóvenes, señoritas, con nuestra cápsula de contenidos, así que nos estamos viendo. Yo en la anterior cápsula no les confirmé si había prueba o no, sí. Ya la próxima semana tenemos evaluación. Ya posteé cuándo es. ¿Ya? Así que ojo con eso, tenemos evaluación. Así que nos estamos viendo, cuídense.